Buenos días, mi nombre es Yamile Alexandra Morocho Chacahuasay, estudiante de la Universidad Metropolitana de la carrera de Enfermería, periodo 65. El día de hoy les vamos a hablar acerca sobre el accidente cerebrovascular. A continuación, les mostraremos una diapositiva relacionado al tema que vamos a hablar. Vamos a compartir la pantalla para poder visualizar el, la diapositiva. Bueno, esta diapositiva, su contenido contiene de 8 puntos, que es punto número 1, que es la definición general del ACV, los tipos de accidente cerebrovascular, que es el isquémico y el hemorrágico. Como tercer punto tenemos lo que, por qué se afecta en el póligo de Willis. Como cuarto punto tenemos qué par craneal puede verse comprometido. Como sexto punto tenemos fisiopatología de la ACV hemorrágico. Como séptimo punto tenemos lo que es las manifestaciones clínicas. Como séptimo punto tenemos lo que es las complicaciones frecuentes. Y como último punto tenemos el método de diagnóstico, que es el TAG, RMN, el Doppler, etc. A continuación, vamos a tener una pequeña introducción relacionada al tema. El accidente cerebrovascular, conocido como ACV, es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. Esto se produce cuando el flujo sanguíneo cerebral se interrumpe, ya sea por una obstrucción, que llegaría a ser el isquémico, o por una ruptura de un vaso que es hemorrágico. Esta condición afecta de manera crítica en la función cerebral y requiere un diagnóstico rápido y un manejo oportuno. Su estudio es fundamental no solo para comprender la fisiopatología, sino que también fortalecer lo que es la prevención, el tratamiento y el rol de enfermería en el cuidado integral del paciente. A continuación tenemos el accidente cerebrovascular. Esta es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo, que se clasifican en dos, que es el isquémico y el hemorrágico, cada uno con un mecanismo y manifestaciones diferentes. A continuación tenemos una definición del accidente cerebrovascular, que es la interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral, ya sea por una obstrucción, que es isquemia, o por una ruptura vascular, hemorragia. Esto produce daño neuronal irreversible. Si no se trata a tiempo, esto constituye una emergencia médica. Tenemos tipos de ACV, que es el isquémico, que esto es cuando un vaso se obstruye, ya sea por trombo o por un embolo. Aquí tenemos una imagen relacionada.
al isquémico. Tenemos también, como podemos observar, el hemorrágico, que esto es cuando hay un sangrado en el parenquima cerebral o en espacios subaracnoides. Aquí tenemos una imagen relacionada a lo que es al hemorrágico. Estos dos tipos se dan cuando hay sangrados en el parenquima o en espacios subaracnoides. Tenemos lo que es el pólipo de Willis, extraestructura arterial colateral. Es fundamental para la distribución del flujo sanguíneo cerebral, ya sea especialmente en las oclusiones grandes del vaso. Tenemos aquí unos puntos que es la red arterial que irriga el cerebro. Tenemos también lo que es la que asegura la circulación colateral y también lo que es las variantes anatómicas que influye en pronóstico y como compromiso lo que es el accidente cerebrovascular, ya sea grave, más grave y extenso. Aquí tenemos una imagen y que tenemos podemos observar aquí la arteria carótida interna, la arteria cerebral media y aquí tenemos lo que es la arteria basilar. Esto es del polígono de Willis. También tenemos los pares craneales afectados, lo que es el nervio óptico 2, que son las alteraciones visuales. Podemos aquí observar las imágenes de una alteración de un nervio óptico. También tenemos lo que es el nervio oculomotor 3, que es la toxis palpebral y la desviación ocular. Aquí podemos observar la imagen del nervio oculomotor. También tenemos lo que es el nervio hipogloso 3, que es la alteración en movilidad de la lengua en casos de disección arterial. Aquí tenemos una imagen del nervio hipogloso. Los pares craneales hay 12, lo que podemos observar aquí una imagen, que son los pares craneales, que se clasifican en el olfatorio, que es de un origen en la parte de la fosa nasal y también lo que es en el óptico, que, y también como tres tenemos el oculomotor, también tenemos lo que es el troclear, el trigemio, también lo que es el abducens, el facial, el vestículo coclear, el glosofaringeo, el vago y también lo que es accesorio. Y como último tenemos el hipogloso. Esos son los 12 pares craneales que encontramos. En la fisiología del accidente cerebrovascular hemorrágico, em, este accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe y la sangre se extravasa en el parenquima cerebral, los, los ventrículos o en un espacio subaracnoideos. Tenemos lo que es la ruptura vascular, extravasación de sangre, lo que es la presión incranial, perfusión, el edema cerebral y también lo que es la inflamación de estrés oxidativo y muerte celular. En las manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular se caracteriza por su inicio súbito y depende de la localización y extensión del área cerebral comprometida, así como del tipo de eventos de lo que es el isquémico o hemorrágico. Tenemos aquí lo que es hemiparesia o hemiplegia, también lo que es el afasia, que es alteración del lenguaje, pérdida súbita de visión y cefalea intensa, vómito, también lo que es pérdida de conciencia y en la alteración de equilibrio. Aquí tenemos unas imágenes relacionadas a las manifestaciones clínicas. También tenemos las complicaciones frecuentes que se da en esta enfermedad cerebrovascular, que es el edema cerebral, también crisis convulsiva. Aquí vemos unas imágenes como una persona está convulsionando. También lo que es hidrocefalia obstructiva. Tenemos aquí una pequeña imagen relacionada a la hidrocefalia obstructiva. También lo que es las infecciones respiratorias por aspiración y secuelas neurológicas permanentes. Aquí tenemos, cada una de ellas tenemos unas imágenes relacionadas ya sea el edema, las crisis convulsivas, las infecciones, las secuelas neurológicas. Como métodos de diagnósticos tenemos lo que es el TAC. Primera elección distingue el isquémico versus el hemorrágico. Aquí tenemos unas imágenes relacionadas al diagnóstico de TAC. También otro diagnóstico que tenemos, lo que es el RMN, ese es más sensible para lecciones isquémicas. Tenemos la imagen del diagnóstico de RMN. Como también tenemos el diagnóstico de Doppler, coratideo y transcranial, que esto evalúa flujos y estenosis. Aquí podemos observar el diagnóstico de Doppler y también, por último, lo que es el diagnóstico de angiografía cerebral, que esto es para la localización exacta y el tratamiento endovascular. Podemos aquí observar la imagen relacionada al diagnóstico de angiografía cerebral. Como una pequeña conclusión de todo el tema, el accidente cerebrovascular es una condición crítica que requiere un diagnóstico inmediato. En el póligo de Willings tiene un papel fundamental, que es en la extensión de daños, las herramientas modernas de imagen, junto con la identificación temprana de síntomas, que son claves para reducir complicaciones y mejorar el pronóstico del paciente. En el personal de enfermería cumple un rol muy esencial en el manejo del accidente cerebrovascular, desde la detención temprana de signos clínicos hasta la atención inmediata y rehabilitación. Sus acciones se orientan a la vigilancia neurológica, también lo que es la prevención de complicaciones y educación al paciente y a la familia sobre los factores de riesgo y autocuidado. Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro lo que es el accidente cerebrovascular. Gracias.